Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados, que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía cada tanto a la piscina y movía el agua. El primero que entraba en la piscina, después de que se agitaba el agua, quedaba curado, cualquiera fuera su mal. Palabra del Señor. Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, celebramos en este día, nos salimos de la liturgia de la Iglesia Universal para hacer la liturgia de la Iglesia particular de la diócesis, por eso las lecturas son tomadas con esa consigna, para festejar la fiesta de nuestro patrono, el patrono de la diócesis, San Rafael Arcángel, cuya historia, cuyo relato se encuentra en el libro de Tobías del Antiguo Testamento, un libro digno de ser leído, con muchísimas enseñanzas, muchísimas riquezas, así que eso, muchos simbolismos, cada uno después lo puede hacer, es un buen libro para leer. Vieron que la Biblia no es un libro fácil, y sobre todo el Antiguo Testamento hay que saber seleccionar. Es un libro, la Biblia, que no hay que leer desde el comienzo, sino tomar algunas partes, los Salmos, por ejemplo, el libro de Tobías, el Eclesiástico, el Eclesiastés, todos esos libros que se llaman sapienciales. Los históricos son más difíciles, si uno no maneja el contexto histórico puede entenderlos, interpretarlos mal. Bueno, lo que vamos a centrar la atención de la lectura de ese libro es en este punto, ¿no? Que cómo actúa, uno ve allí en este libro, cómo actúa la providencia de Dios. La providencia de Dios, que Dios provee, Dios prevé y provee, Dios está atento a nuestras necesidades. En este caso, a la necesidad de Tobit, que estaba ciego, a la necesidad de Tobías, el hijo que tenía que recorrer un camino para recuperar un dinero, a la necesidad de Sara, que era con aquella con la cual se termina casando Tobías y que el demonio le mataba a sus esposos. Entonces, ¿cómo interviene Dios en todo esto? Vamos a hacer como 2 grandes afirmaciones. Primero, que Dios en su providencia permite el mal, ¿no es cierto?, pero no nos abandona. Permite que nos sucedan cosas malas, pero eso no significa que nos abandone. Esto es un modo de la providencia de Dios. Dios permitió que Tobit quedara ciego. Y uno se puede preguntar, pero el que lo curó, ¿no podía evitar que quedara ciego? Y por supuesto. ¿Y por qué no lo evitó? Bueno, pregúntenselo a Dios, no, a mí no. Habría que ser Dios para entender a Dios. Pero eso nos tira ya una consigna, ¿no? Permitió que Jesús muriera en la cruz. Lo permitió, Dios no manda el mal. No es que inspiró a Judas o a Pilato para que fuera cobarde o a los romanos para que lo entregaran, los judíos. No, eso fue la maldad del corazón de cada uno. Él lo permitió. ¿Podía haberlo evitado? Sí. ¿Por qué no lo evitó? Bueno, ahí está ese misterio. Y después apliquémoslo en nuestra vida. ¿Dios podría evitar cosas que nos suceden? Sí. Sin embargo, permite que nos sucedan algunas cosas. Por supuesto que hay razones a las cuales podemos llegar y otras que no, pero algunas cosas sí podemos nosotros, tal vez lo permite alguno de los males para que no nos creamos más de lo que somos, porque vieron los sufrimientos nos ubican, cuando nos creemos semidioses, el sufrimiento nos recuerda que no soy omnipotente, que soy falible, que soy humano, ¿no? Quizás para que confiemos más en Él,
porque si todo va bien es re fácil. Yo, digamos, con mucho dinero es fácil confiar en la providencia, pero si me falta es más difícil. Entonces, tal vez para que realmente confiemos en Él. Lo cierto que permitió que quedara Tobit ciego y que Sara le matara el demonio Asmodeo a su esposo. Y a tal punto esto, que eso llevó a Tobit y a Sara a la desesperación. Y a una desesperación que los llevó, en el caso de Tobit, a desear morir. Y en el caso de Sara, a pensar en suicidarse, en ahorcarse. Eso dicen los textos. Eran personas buenas, no eran personas malas, porque eso es otra, ¿vieron? Si sufren malo, nosotros lo entendemos. Es más, hasta lo podemos disfrutar, digo, así, ¿no? Pero nos puede dar cierta alegría o cierto gozo porque hay como una compensación de la justicia, porque cuando uno hace algo malo es una injusticia, ¿no? Entonces, bueno, podría ser entendido bien eso. Pero que sufra el bueno, bueno, ahí se nos rompen todos los esquemas. Pero eso pasa, es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, estas personas eran buenas, sufrieron esto y lo llevó a la desesperación y al deseo de terminar con su vida. Son situaciones límites, y las situaciones límites en la vida son, por un lado, de muerte, pero si uno la sabe, como toda crisis en la vida, como pasan las crisis en el sacerdocio, en el matrimonio, en las edades de la vida, si uno la sabe aprovechar, son fundantes, son momentos para comenzar de nuevo, son momentos para desplegar una fuerza y un potencial que uno no tenía porque se había conformado con lo que ya tenía, ¿no? Por eso son momentos bisagra en los cuales uno puede morir o puede resucitar. Bueno, estas personas, ¿qué hicieron en ese momento de desesperación? Rezaron, pero no cualquier oración. ¿Vieron? Uno puede rezar a veces por las dudas, pero hay veces cuando uno se encuentra, cuando uno ha estado en una situación cualquiera, nosotros en una situación límite, que ya no hay apoyo humano, es la mejor oración que uno puede hacer en esos momentos, porque uno se apoya en Dios 100%, porque ya no tiene las manos para aferrarse a la montaña y le queda la soga de seguridad sin la cual se cae al vacío de la desesperación, pero una soga segura, y se aferra a esa. Es un buen momento para creer, es un buen momento para darse cuenta de lo que es creer, ¿no? En esos momentos. Bueno, eso es lo que le pasa a Tobit y a Sara. Gritan, por decir así, se desahogan ante Dios, y ahí es donde Dios les envía a San Rafael como mediador, que como sabemos significa medicina de Dios. Bueno, esta es la primera enseñanza. Dios permite el mal en nuestra vida, pero eso no nos tiene que llevar nunca a desconfiar del amor que Dios nos tiene, muchísimo menos a desconfiar de su sabiduría. Nos puede llevar a desanimarnos, nos puede llevar a desesperarnos, nos puede llevar a desconfiar de nuestras fuerzas, nos puede llevar a estar... Todo eso es humano, nos puede llevar a tener ira, todo eso es humano. Pero todo eso, si nosotros no desconectamos el cordón umbilical, no nos puede hundir, porque vamos a tener a quién recurrir. ¿A quién recurrir? Vamos a tener una última soga, cuando se corten las sogas humanas, vamos a tener una última soga que nos permite no ahogarnos en el mar de la desesperación. Por eso a mí me da mucho, no sé si decir temor o impresión, el mundo que vivimos, ¿no es cierto? Las personas a veces que se aíslan tanto de Dios, que viven su vida tan alejada de Dios. Y bueno, de momento... Pero uno piensa, y cuando le colapse su seguridad, ¿a quién van a recurrir? ¿A quién recurrir en esos momentos? Por eso no nos llame la atención, lo digo esto con dolor y con mucho respeto, pero no nos llame la atención que aumente el suicidio. De hecho se ve mucho eso y llama la atención las edades, llama mucho la atención. Pero es lógico. Hay cosas que tienen una lógica interna. Si usted se aleja de Dios, no es impune alejarse de Dios.
No es que Dios es el cuadro que usted tiene, si no está en la casa el cuadro, bueno, no pasa, no, Dios es el cimiento. Cuando tiemble, se va a caer la casa. Si no, entonces Dios que es un accesorio. Es lo mismo creer y no creer. ¿Es lo mismo creer y no creer? No es lo mismo creer y no creer. Pero no tanto por lo que uno piensa a veces, que si uno cree le va a ir bien, no va a tener problemas. No, eso no es así. Ya lo hemos dicho tantas veces. No va por ahí. La diferencia entre el creyente y el no creyente no es que uno sufre y el otro no sufre. Todos sufren. Todos sufrimos porque es parte de la vida. La diferencia no está ahí. La diferencia, o un matrimonio que se casan y que buscan la ayuda de Dios y demás, y uno que no lo hace, no es que el que busca la ayuda de Dios no va a tener crisis ni dificultades. No, porque son humanos, los humanos somos así. La diferencia está en que el que tiene a Dios o busca a Dios va a tener palenque andía a rascarse, dijera el Martín Fierro, va a tener ayuda, va a tener una instancia superior. Esa es la diferencia entre creer y no creer, que el que cree tiene una soga de seguridad. El que no cree y se siente seguro de sus manos, mientras va trepando, va hasta más rápido que el otro, es más audaz, pero cuando le fallan las manos, se cae al vacío. Y no hay forma, porque la ley de gravedad es irreversible, es infrenable, no hay forma si no tiene esa soga de seguridad que es la fe. Esa es la primera reflexión. La segunda es que Dios en su providencia actúa a través de mediaciones. ¿No es cierto? Dios actúa a través le decimos también causas segundas, instrumentos, sino que uno cuando dice instrumentos se imagina una cosa. Mediaciones pueden ser personas, acontecimientos, a través de los cuales nos ayuda. De distintas mediaciones. En este caso, Dios lo ayudó a través del arcángel San Rafael, que como sabemos, los tres arcángeles, Miguel, Rafael y Gabriel. El final es de Dios. Micael, quien como Dios. Gabriel es fortaleza de Dios y Rafael es medicina de Dios. Entonces son mediaciones. Lo interesante de la mediación, como para el bautismo usamos la mediación del agua, para la confesión, ¿por qué hay que confesarse con el sacerdote que un hombre como yo? Y por la misma razón que hay que ir al médico que un hombre como yo también, y por la misma razón que hay que ir al psicólogo que un hombre como yo, y por la misma razón porque hay mediaciones en la vida, se necesitan mediaciones, todos necesitamos en la sociedad unos de otros. Entonces, la condición es ver detrás de esa mediación la mano de Dios. Por eso le dice el arcángel, porque el arcángel uno dice, ¿cómo es esto del arcángel? De las alas, que se le había escondido, se le había podado. No tienen alas los arcángeles, no, uno los representa así, acá están así, yo duermo así en la punta que el ala y está en mi cama, ¿no? Duermo sobre aquel ángel. Allá está la habitación. Bueno, el cuento es que las alas simbolizan la rapidez, pero no tienen cuerpo los ángeles, uno los representa de ese modo. Pero se ve que este tomó una apariencia de cuerpo, porque si no, ¿cómo hace? En la cual aparentemente era, digamos, como una persona. Entonces le dice, yo no comía en realidad, no tenía necesidad de comer, sino que tomaba esa apariencia. Entonces, la clave de ver la mano de Dios es ver detrás de las apariencias. Porque a veces las apariencias son hermosas y a veces son difíciles, a veces es una enfermedad, una dificultad, un montón de cosas, una persona, un libro, mil cosas que son circunstancias de que Dios se acuerda de mí y que se sirve de esa persona, de esa circunstancia para mi bien. Pero hay que pasar la apariencia y saber ver la mano de Dios. Yo recuerdo a mi mamá se le habían perdido 50 pesos hace varios años, cuando 50 pesos eran 50 pesos. Ahora no sé, ¿no? Ni un caramelo se compra, pero bueno. Y entonces va a la casa de un pariente y le dice a un primo mío, le
le pedí a la Virgen de San Nicolás que me ayude a encontrar los 50 pesos. Entonces te saca un billete de 50 pesos y le dice, yo soy la Virgen de San Nicolás, le dice, y le da los 50 pesos. ¿No? Es buena la imagen, ¿no? Como diciendo, la Virgen me envió a mí. Y sí, es verdad, así es, porque ¿qué quiere? Que se le aparezca la Virgen, debe estar ocupada en otras cosas, qué sé yo. Pero no es que se va a aparecer la Virgen en persona con los 50 pesos, pero, ¿ves? Son circunstancias de la vida, está llena la vida de eso. Uno como sacerdote lo experimenta. A mí me pasa, yo voy a veces al hospital, a veces voy a visitar a alguna persona puntual, pero a veces voy, cuando estaba todo esto del COVID, que no se podía entrar, que era todo un lío, entonces yo iba y me paseaba por el pasillo. ¿A quién iba a ver? Y yo decía, Señor, vos buscame el cliente, yo me paseo un poco, paseo la mercadería. Y caminaba por ahí. Y impresionante, ¿no? Porque salía la persona, por ahí salía alguien que tenía alguien grave y me buscaba, pero era justo, casualidad. Y a veces termino viendo a personas que no pensaba ver, pero era la persona que más necesitaba. A veces he ido por una persona que ya no está más porque le dieron de alta, porque lo trasladaron a otro sanatorio, y termino viendo a alguien que no me pregunten cómo, pero llego a la persona que más necesitaba que la viera. Y uno dice, yo sé que la agenda me la maneja. Por eso tengo una agenda, anoto algunas cosas y dejo algunos espacios vacíos porque me la maneja. Y quédense tranquilos que la de ustedes también, ¿eh? Pero está buenísimo eso. Está buenísimo eso, porque uno hace un bien sin programarlo. Entonces tampoco se puede agrandar porque Dios es el que hace el bien a través de uno. Pero bueno, esa es la segunda enseñanza, que Dios se sirve de mediaciones para ayudarnos y para mostrarnos su amor. Y si nosotros sabemos remontar esos arroyos, vamos a llegar a los ríos, vamos a remontar esos ríos, vamos a llegar al océano de lo que es el amor que Dios nos tiene. Porque el amor de Dios no es abstracto, no es un amor así romántico o sentimental, no, es bien efectivo el amor de Dios, bien efectivo, bien concreto, bien personal. Y bien cotidiano, bien cotidiano. Lo que pasa es que hay que saber descubrirlo. Si lo supiéramos descubrir, si nos supiéramos dar cuenta, eso nos llenaría el corazón de alegría. Eso es lo que le hace el arcángel. Fíjense que él al final se les presenta como es y les dice, yo soy Rafael. Y los otros quedan con una alegría, con un gozo, porque eso despierta, al darse cuenta de la mano de Dios la vida de uno, despierta gratitud. Yo creo que en la vida eterna, vieron que uno, si yo digo a ustedes, preparen, aparte de pedir perdón por la macana que uno se manda, preparen algún cuestionario para preguntarle a Dios cuando vayamos allá al encuentro con Él. Y uno prepararía algunas por qué esto, por qué aquello. Yo creo que cuando uno llega a la presencia de Dios, todos esos por qué no van a tener ningún sentido, porque para qué no va a servir para nada. Pero lo que sí vamos a hacer, si Dios quiere, y la Virgen, realmente es asombrarnos de ver la mano de Dios a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo de toda nuestra vida, la mano de Dios. Y nos vamos a asombrar en todas las circunstancias que nosotros juzgamos positivas o negativas, muchas de ellas, o nos pareció que Dios nos abandonaba, que Dios nos había dejado, que Dios no nos amaba. Nos vamos a asombrar de cómo estaba presente su mano. En eso tenemos que creer. Esa es la gran enseñanza. Esto no es una deducción filosófica o teológica, simplemente que Dios es bueno, entonces como Dios es bueno, debe ser bueno con nosotros. No, esto es lo que se extrae de ver la vida de los santos, lo que se extrae de ver toda la Biblia, toda la historia bíblica. Lo que se extrae como gran enseñanza es esto, que Dios permite muchos males, pero que nunca abandona, y que detrás de esos males hay misteriosos caminos del amor de Dios que quiere nuestro bien. Esa es la gran enseñanza de la Biblia. Por eso, si nosotros llegamos a creer en el amor de Dios, entonces eso disminuye totalmente nuestros temores, nuestras ansiedades, porque sabemos que por encima nuestro no hay un destino ciego, fatal, irreversible, sino hay un Padre
que nos ama, al cual no entendemos del todo, como cualquier hijo. ¿Qué hijo entiende del todo a su padre? Pero le queda dos caminos: o vivir como huérfano, cuánto orfandad, ¿no? O vivir como huérfano o confiar en su padre. Cada uno elige cómo vive. Si vive como huérfano, vivir como huérfano está bueno, uno hace su vida, no rinde cuenta a nadie, ¿vieron? No depende de nadie. El problema es como los chicos que se alejan de su familia, todo. El problema es después, cuando esté enfermo, ¿quién le va a dar una mano, no? El problema viene ahí. Bueno, que la Virgen nos conceda entonces una gran confianza en el amor que Dios nos tiene.